Hoy en Biografías Express traemos a Alejandro Magno. Alejandro Magno nació el 20 de julio del 356 a.C. en Pela, antigua capital de Macedonia. En el verano del año 336 a.C. su padre fue asesinado y subió al trono de Macedonia. Marchó sobre Tesalia, donde los partidarios de la independencia habían obtenido el control, y restauró el dominio macedónico. Restableció su posición en Grecia y un congreso de estados en Corintio lo eligió comandante del ejército griego para la guerra contra Persia. En el año 335 a.C. dirigió una campaña brillante contra los rebeldes tracios cerca del río Danubio. A su regreso a Macedonia, reprimió en una sola semana a los ilirios y dardanelos cerca del lago pequeño Prespa y después se dirigió hacia Tebas, que se había sublevado. Arrasó la ciudad y solo respetó los templos y la casa del poeta Píndaro, esclavizando a unos 30.000 habitantes capturados. Inició en el año 334 a.C. una guerra contra Persia, tras cruzar el Helesponto con un ejército de unos 365.000 hombres de Macedonia. Sus oficiales eran macedonios, incluidos Antígono, más tarde Antígono Monoftalmos, Ptolomeo, más tarde Ptolomeo I, y Seleuco, más tarde Seleuco I. En el río Gránico, cerca de la antigua ciudad de Troya, hoy Turquía, atacó a un ejército de 40.000 persas y griegos hoplitas. Vencieron al enemigo y tan solo perdió 110 hombres. Continuó avanzando hacia el sur y se encontró con el ejército principal persa, bajo el mando de Darío III, en Arsous, en el noroeste de Siria. Según la tradición, el ejército de Darío se estimaba en 500.000 soldados. La batalla de Arsous, en el año 333 a.C., finalizó con la victoria de Alejandro. Aunque cortó la retirada, Darío huyó, abandonando a su madre, esposa e hijos a Alejandro, quien les trató con respeto debido a su condición de familia real. Tiro, un puerto marítimo muy fortificado, ofreció una resistencia obstinada, pero lo tomó por asalto en el año 332 a.C., después de un asedio de 7 meses. Capturó Gaza y pasó a Egipto, donde fue recibido como libertador. Estos acontecimientos facilitaron el control de toda la línea costera del Mediterráneo. En el 332 a.C. fundó en la desembocadura del río Nilo la ciudad de Alejandría, que se convirtió en el centro literario, científico y comercial del mundo griego. Cirene, la capital del antiguo reino de Cirenaica, en el norte de África, se rindió a Alejandro en el 331 a.C. extendiendo sus dominios a todo el territorio de Cartago. En la primavera del 331 a.C. peregrinó al gran templo y oráculo de Amón-Ra, el dios egipcio del sol a quien los griegos identificaron con Zeus. Se creía que los primeros faraones egipcios eran hijos de Amón-Ra, y Alejandro, el nuevo dirigente de Egipto, quería que el dios le reconociera como su hijo. El 1 de octubre del 331 a.C., partió hacia el norte, reorganizó sus fuerzas en Tiro y salió hacia Babilonia con un ejército de 40.000 infantes y 7.000 jinetes. Cruzó los ríos Eufrates y Tigris y se encontró con Darío al frente del ejército persa, que sufrió la derrota en la batalla de Arbela. Gaugamela. Darío huyó al igual que hizo en Arsous y un año más tarde fue asesinado por uno de sus propios colaboradores. Babilonia se rindió después de Gaugamela, y la ciudad de Susa fue conquistada. Más tarde se dirigió a Persépolis y tras hacerse con los tesoros reales, quemó la ciudad. Cruzó el río Indo en el año 326 a.C., e invadió el Punjab, alcanzando el río Ifasis, hoy Bahies. En este punto los macedonios se rebelaron, negándose a continuar. Entonces construyó una flota y bajó navegando el Hidaspo hacia el Indo, alcanzando su delta en septiembre del 325 a.C. La flota continuó hacia el Golfo Pérsico. Cruzó el desierto de Susa en el 324 a.C. Tuvo un hijo ilegítimo, Heracles de Macedonia, con su amante Barsine, hija del sátrapa Artabazo II de Frigia. Más tarde fue padre de Alejandro IV de Macedonia con su esposa Roxana, princesa de Bactrie. Llegó a Babilonia en la primavera del año 323 a.C., murió el 10 o el 13 de junio de ese mismo año, posiblemente de fiebres tifoideas o de un colapso hepático. Tras 2 años de disputas se preparó una carroza funeraria para trasladarlo a la ciudad griega de Ei, Macedonia. Entretanto, su cuerpo se mantuvo conservado gracias a que fue sumergido durante ese tiempo en miel. Alejandro expresó su deseo de ser enterrado en Alejandría o en Sigua, ciudad egipcia situada al noroeste del país. Cuando todo estaba dispuesto para su traslado a Macedonia, Ptolomeo, gobernador de Egipto y amigo de Alejandro, atacó la comitiva y se apoderó del cadáver de su rey dispuesto a hacer cumplir su deseo sobre el lugar de su enterramiento. Envió primero el cadáver a Menfis donde fue enterrado según la costumbre macedonia, Pausanias, y posteriormente fue llevado a la ciudad de Alejandría. ¿Lo sabías?